¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Qué privilegio es, deje guardar esta cosa aquí. Privilegio es que estemos en la, por decirlo así, preapertura, ¿verdad? Preapertura del domingo 21. Ya estamos, ¿cuántos estamos listos? Hermanos, es una alegría venir a este lugar. La verdad es un regocijo. Hoy que entrábamos por la puerta y pensar que pues algunos hermanos vienen en camino, es un gozo que realmente lo da solamente la palabra de Dios. Ese es el gozo que debemos mantener todo el tiempo por congregarnos, ¿verdad? Le decía al hermano Freddy, que pues yo no entiendo cómo hay hermanos que pues no sienten nada, se quedan en casa tranquilos, no se quieren congregar. Y mire, ahora que hemos estado ausentes casi estos 3 meses, decíamos en la oración, sabemos lo que significa venir a este lugar. Qué alegría, qué regocijo. Así que, hermano, bueno, los anuncios ya los dijo nuestro hermano Alex. Yo vine a exponer la palabra de Dios, esperando que sea Dios quien nos hable a través pues de este ejemplar maravilloso que Dios nos ha permitido que tengamos. Nuevamente, bienvenidos hermanos. Nuestra apertura oficial pues es el domingo que viene, domingo 21, pero hoy estamos aquí los que servimos, los servidores, pues faltan mucho, pero pues estamos lo que Dios quiso que estuviéramos, ¿verdad? Así que, hermanos, vamos ahora yo le invito a que incline su rostro un momento y le demos gracias al Señor por este momento maravilloso que nos permite. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque nos permites un nuevo día. Esta reapertura que vamos a tener de tu templo, Señor, Padre, cuánto anhelamos este momento, cuánto anhelábamos este día. Aunque tal vez hay cierta incertidumbre, cierta preocupación, cierto afligimiento por qué va a pasar, pero hemos creído en un Dios soberano, el cual maneja las cosas perfectamente bien y nada escapa de las manos de Él. Nada escapa de sus manos. Esperamos este día glorioso, esperamos este día tan maravilloso. Si hoy, Dios mío, nos alegramos con venir a tu templo y nos regocijamos, qué glorioso será ese día cuando estemos contigo. Qué maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Yo les invito a que vaya conmigo al libro de Gálatas, la carta de los Gálatas, capítulo 4, de los versículos 12 al 15. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 12 al 15. Cuando usted la encuentre, me puede contestar con un amén. Ahora sí puedo decir eso, fíjense. Ese tiempo atrás que hemos estado transmitiendo. Y cuando usted lo encuentre, léalo, decía, ¿verdad? Cuando usted lo encuentre, me contesta con un fuerte amén. Voy a leer, pues, la Reina Valera 1960 con ustedes. Y luego tengo una versión, pues, un poquito diferente. Capítulo 4, del 12 al 15. ¿Lo tenemos todos? ¿Sabe qué? Leamos del 8 en adelante. Leamos del 8 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como con vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, nuestro versículo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Oramos. Gracias por este momento, por esta lectura, gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, que sea usted llevándome a través de ella, para que aquellos que nos escuchan y los hermanos que estamos aquí podamos ser edificados a través de tu palabra. Que sea tu palabra llegando hasta lo más íntimo del corazón, como una espada cortante que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos. Gracias, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a meditar estos 35 minutos, 40 minutos que nos quedan acerca del tema el amor de Cristo y el amor a los demás. El amor de Cristo y el amor a los demás. Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 15, tengo esta versión. Hermanos, os ruego, sed como yo, porque yo soy como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, que de vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el Evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio que si se pudiera hacer, os hubieses sacado vuestros ojos para dármelos. Bueno, quiero traer el panorama prácticamente que está en el cual está enmarcado nuestra meditación en este momento. Pablo decía, y no me despreciasteis, no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Quiero transmitir a través de su palabra esta exhortación que el apóstol Pablo le da a los Gálatas. Pablo comienza en el versículo 12 poniéndose él como ejemplo en cuanto a la ley y cómo Dios lo había sacado de la esclavitud de la misma. Él era un ejemplo a ser castigado, anulado por el justo juicio de Dios. ¿Quién conoce la vida de Pablo? Cuando se llamaba Saulo. Bueno, él era el ejemplo a seguir para ser castigado, para que el justo juicio de Dios cayera sobre él. Por esa razón él comienza poniéndose como ejemplo. Vean, imítenme a mí, vean cómo soy yo, ¿verdad? ¿Cómo soy yo? Versículo 13. Nos narra de una enfermedad en su cuerpo. Hay muchas opiniones en cuanto a esto. Hay muchas sugerencias que han sido presentadas en cuanto a la enfermedad del apóstol. Algunos dicen que era malaria, ¿verdad? Otros dicen que era epilepsia. Otros dicen que tenía una enfermedad en los ojos. Dado que la enfermedad dado a esta enfermedad fue la causa de visita a los Gálatas. Se cree que quería descansar, se cree que estaba cansado, quería reposar un poco y llega a los Gálatas. Los Gálatas lo recibieron, dice la palabra de Dios, según nos narra Pablo, que lo recibieron con los brazos abiertos, ¿verdad? Con amor. Es más, dice, Pablo exagera, ¿verdad? Y dice, me recibieron tan bien que si es posible, si se pudiera hacer, dice,
ustedes si hubiesen podido sacar los ojos y dármelos a mí. Por esa razón, algunos creen que era una enfermedad de los ojos, pero no tenemos ninguna fuente que nos asevere pues que realmente eso era. Así es que son hipótesis que realmente podemos decir que pudo haber sido cierto o pudo haber sido pues otra cosa. El punto es que era grave. El punto es que Pablo lo tomaba como un aguijón. El punto es que Pablo estaba mal. El punto es que Pablo quería descansar y llega hacia los Gálatas. Los Gálatas no lo vieron con ojos de rechazo, ¿verdad? Sino que más bien lo recibieron, lo acogieron y le dieron amor. Versículo 14, la prueba que tenía en el cuerpo, evidentemente la apariencia del apóstol con su enfermedad era repulsiva hasta cierto punto, ¿verdad? Era repulsiva hasta cierto punto, invitaba al desprecio por su condición, porque inclusive en su narración dice, ustedes me recibieron, o sea, teniendo yo esa enfermedad, no se fijaron en eso, sino que me recibieron como a un ángel, como a un ángel. Entonces, esta enfermedad se cree que era como, si nosotros quizás lo hubiésemos visto, hubiéramos quizás volteado la cara para otro lado, ¿verdad? Según nos narra Pablo, según nos narra el apóstol, quizás nos hubiésemos hecho como decimos por allá, los de la vista gorda, ¿verdad? No queremos ver eso. Ahora, entrando al mensaje, entrando a la aplicación o entrando a lo que Pablo nos quiere enseñar, es muy notable el amor de Dios en un hijo suyo. Escuche bien, es muy notable el amor de Dios en un hijo suyo. Hablo de un verdadero hijo de Dios. Pablo abre el panorama en cómo se comportaban los Gálatas antes de ser arrastrados por las malas influencias, porque ese es el principio. Bueno, número uno, Pablo quería descansar. Número dos, aprovecha para exhortar a los Gálatas. Los Gálatas antes habían sido personas, una iglesia de bien, pero había un pequeño problema y es que estaban siendo influenciados por aquellos mismos que andaban judaizando, ¿se acuerdan? Entonces Pablo ocupa la visita y exactamente como lo hacía Jesús. Jesús llegaba a la casa de sus amigos, pues porque quería descansar, pero a la vez aprovechaba el momento para dar una exhortación. Pablo está haciendo lo mismo. Entonces Pablo abre el panorama en cómo se comportaban los Gálatas antes de ser arrastrados por las malas influencias. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 7, no se lo voy a leer todo porque son varios versículos, pues, pero voy a leer cierta parte. Amados, no os escribo con un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, la palabra que les había predicado. Y en este caso yo he puesto algunas subdivisiones. Número uno, el amor a mi prójimo como señal de transformación. El amor a mi prójimo como señal de transformación. Pablo está totalmente molesto. Si usted lee toda la narrativa de Pablo, Pablo tiene un vocabulario alterado. Tiene un vocabulario alterado en vista por el comportamiento que tenían los Gálatas, la iglesia de los Gálatas. Pablo está totalmente molesto porque ellos dieron evidencia que eran amantes al verdadero mensaje y lo habían mostrado a través del recibimiento del apóstol con gran amor. Pero, por causa del pecado o el amar las cosas que no los llevaban, que no los llevaba a respetar a Dios, un Dios celoso, Pablo les escribe este mensaje. El amor de Dios mostrando en su providencia. Número uno, Dios, ¿verdad? El gran creador de todos los cielos y la tierra, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas. Gobierna a todas las criaturas. El gran creador de todos sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y todo para alabanza de su gloria y su absoluta voluntad. Efesios 1, versículo 4 y 5, Pablo dice que Dios Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, o sea, separados en Él del mundo.
para que fuésemos santos, separados en Él del mundo, ¿verdad? Separados en Él del mundo y sin mancha delante de Él, o sea, como Cristo Jesús, que fue el Cordero sin mancha, ¿verdad? Perfectos, sin manchas. En el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. En esto se basa el andar en amor como Cristo también lo hizo, según el puro afecto de su voluntad. El amor que Dios tuvo para con nosotros lo autenticó poniendo a Cristo en nuestro lugar. O sea, cierra con broche de oro mostrándolo o exhibiendo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque imagínense que nosotros predicáramos de un Dios que ama a su creación, que ama a sus hijos, pero que no puso a un intermediario, ¿verdad?, que muriera por nosotros y que por medio de él nosotros tuviéramos entrada nuevamente al nuevo Edén o al reino celestial. Sería, como decimos nosotros, puras palabras. Pero Cristo Jesús promete y no solamente promete, Dios promete y no solamente prometió, sino que lo evidencia ¿con quién? Con Cristo. Lo exhibe con Cristo. Lo exhibe públicamente con Cristo, mostrando en sí el puro afecto, el puro amor, según su propia voluntad, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. A esto se le llama gracia. A esto se le llama gracia porque por gracia sois juntados nuevamente con el Padre, unidos nuevamente con el Padre, ¿verdad? Regresados, vueltos al nuevo Edén. ¿Cuál fue el primer Edén? Donde estuvo Adán, en perfección. Cayó, perdió, ¿verdad? Hay una similitud en cuanto, o una comparación, mejor dicho, entre Adán y Cristo. Por medio de Adán entró el pecado, pero por medio de Cristo Jesús entró la gracia, o sea, el perdón, ¿verdad? Cristo viene a ser la tipología de Adán en la tierra. Ahora, dije, a esto se le llama gracia, porque nos escogió en él, sacándonos de la esclavitud del pecado. Esto es lo que les pone Pablo. Tienen que imitarme a mí, ¿verdad? Imítenme a mí porque yo he dejado todo lo que tenía. Entonces, los Gálatas, lo que estaba pasando con los Gálatas es que ellos estaban creyendo más que los demás. Habían recibido la gracia de Cristo, habían recibido la gracia de Dios, habían recibido el Evangelio, y Pablo se los dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Verdad? ¿Qué les pasa a ustedes? Habiendo recibido la gracia, ustedes quieren volver, ¿verdad?, a las antiguas andadas, aquello que hacían antes, a la esclavitud del pecado. ¿No habéis recibido el mensaje de la gracia? ¿No habéis recibido el mensaje de la salvación? Que por cualquier cosa ustedes se desvían. Dice, aprendan a mí que por medio de una enfermedad, inclusive así, les he predicado y les he mostrado, ¿verdad? Les he mostrado. Por eso el apóstol muestra un rechazo increíble a la actitud de los Gálatas, porque habiendo conocido lo que Dios había hecho por cada uno, no tomaron en cuenta el valor y el sacrificio del Padre con Cristo Jesús, mandando a Cristo Jesús, sino que se estaban dejando enredar por los judaizantes que rechazaban el evangelio de la gracia de Cristo. Esto lo rechazaban, no, esto decían, no, es que no es por gracia, tienes que hacer algo, tienes que circuncidarte, tienes que guardar todas las fiestas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que pertenecer primero al pueblo escogido y después pertenecer al pueblo escogido y después Dios miraba si te escogía. Es prácticamente lo que decían los judaizantes. Primero decían, no. Esto de llegar a Dios es así. Tienes que ser judío primeramente y después tratar de ser escalones para que Dios se favorezca de ti, para que Dios vea en ti algo,
Es prácticamente lo que enseñaban los judaizantes. Pablo les dice, no es así. Ustedes habéis recibido la gracia de Cristo, a los Gálatas. Ustedes quieren volver a esa esclavitud de la ley nuevamente. Quieren volver a la esclavitud nuevamente. No es así. Cristo Jesús, yo les he predicado el evangelio de la gracia. Les he predicado que esto es cuestión de gracia, no es cuestión de obras. Prácticamente lo que les está diciendo Pablo, ¿verdad? Es cuestión de gracia. Cristo te ha salvado. Tú no tienes que hacer nada más que exaltar el dulce nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo está molesto. Es el panorama que presenta Pablo. Pablo molesto. Y les dice que quieren volver con sus actitudes a los rudimentos antiguos. Que estos no tomaron en cuenta el valor y el sacrificio del Padre al mandar a su Hijo, ¿verdad? Al mandar a su Hijo. Sino que se estaban dejando enredar por los judaizantes que rechazaban la gracia de Cristo Jesús. Y en el versículo 15 les dice con dolor prácticamente. Y esta es la exhortación de hoy para cada uno de nosotros, de parte de Dios con su palabra. ¿Dónde pues está esa santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ellos eran felices. Obvio, Pablo estaba hablando en un lenguaje figurado del amor que ellos sentían y que ellos hubiesen podido sacar sus ojos y entregarse. O sea, tanto así era el recibimiento, el amor de la santificación, como dice el versículo 15, que Pablo les dice, yo soy testigo de cómo ustedes se comportaban antes. Soy testigo de cómo ustedes actuaban antes. ¿Qué les está pasando? ¿Qué está pasando con ustedes hoy? Hermanos, y lastimosamente, y este es un mensaje muy, muy básico que quiero transmitir, que quiero que nos quedemos con él. Lastimosamente, nosotros como iglesia, y digo como iglesia, muchas veces pasamos etapas donde hemos recibido la gracia de Cristo Jesús, nos hemos deleitado con la gracia, con el evangelio, pero con el tiempo, con los años, como que nos volvemos duros. Nos volvemos, o sea, la sensibilidad del oído para escuchar la palabra como que la perdemos. ¿Sí me doy a entender? Antes nos gustaba escuchar la palabra, nos gustaba leer la palabra, nos gustaba caer de rodillas y orar al Señor en privado, donde sea. Adorábamos al Señor libremente y gozábamos. Y quizás muchas veces hasta llorábamos leyendo la palabra por ese gozo que provocaba. Y con el tiempo, esa sensibilidad del oído, del corazón, de la palabra, la hemos perdido. La hemos perdido. Ahora, cuando adoramos al Señor con las alabanzas, como que nuestro cuerpo puede estar aquí, pero nuestra mente está en la casa. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está quizás en el trabajo. Nuestro cuerpo está aquí y nuestra mente está en el teléfono, en el Facebook, pensando en otras cosas que no, hermanos, son las cosas que antes nos esclavizaban. ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la santificación? ¿Dónde está el deleite de la palabra que antes? Bueno, el salmista decía, no es devuélveme el gozo de la salvación, decía, crea en mí un corazón limpio. No era que él no tenía un corazón limpio. Él lo dice con un lenguaje que antes lo había tenido. Antes lo había tenido y por alguna razón había decaído y dice, crea en mí un corazón limpio y renueva, hazme otra vez. Entonces ese es el deseo del apóstol y ese es el deseo de Dios ahora con nosotros como iglesia. Hermanos, uno de los predicadores que nosotros seguimos, bueno, de los que pues
han sido de gran edificación para nosotros, dijo estas palabras: ¿de qué sirve tener una iglesia bíblica si no hay gente entregada al Dios de la Biblia? Escuche bien, ¿de qué sirve ser bíblicos si usted no es entregado al Dios de la Biblia? Satanás es bíblico. Satanás se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis, es el mejor teólogo, pero odia a Dios, detesta a Dios. Hermanos, el evangelio y el gozo del evangelio debe estar en nuestra vida práctica, diaria, todos los días. Momentos difíciles, me gozo en el evangelio. Momentos felices, me gozo en el evangelio. Que nada, mis hermanos, que nada nos lleve nuevamente a la ley, a la esclavitud, como estaban viviendo los Gálatas. Que nada nos separe del amor que es en Cristo Jesús. Que nada nos mueva de donde estamos. Que nuestra mirada esté siempre en el blanco que es Cristo Jesús. Obviamente vamos a tener altos y bajas, pero que nada mueva nuestra fe, que nuestras emociones no sean más grandes que la fe que tenemos en Cristo Jesús y en su sacrificio. Les dice Pablo: ¿dónde pues está esa santificación que experimentabais? Usted puede decir, ¿perdieron la fe? No, Pablo no está hablando de eso. Perdieron la salvación, quiero decir. Pablo no estaba hablando de eso. Pablo está hablando de un decaimiento de acción, de servicio, de amor, de servir al Cristo, servir al Dios de la Biblia, de practicar ese amor, de amar al prójimo, de buscar a aquel perdido, de hablarle. De eso es prácticamente lo que estaba hablando. Que habían entrado en un enfriamiento gracias a los rudimentos de la ley que habían aprendido muchos años atrás y que nuevamente estaban escuchando. Hermanos, otro de los errores grandes que lastimosamente nosotros quizás muchas veces caemos es que creemos conocer y manejar la palabra de Dios. Eso ya lo sé, ¿verdad? Eso ya, otra vez el evangelio. Hermanos, pero mi pregunta puede ser, ¿y de qué más se va a hablar en la Biblia? Si el Génesis está centrado en el evangelio, en Cristo. El Éxodo está centrado en el Mesías. Deuteronomio centrado en el Mesías. Números, hermanos, desde el Génesis, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, todos centrados en el Mesías, en Cristo Jesús, quien es el centro del evangelio. ¿Y de qué otro tema vamos a hablar? Es el único. Si usted se aburre, ¿verdad? Si usted dice que ya sabe todo y que se aburre, bueno, hermanos, no sé cómo va a ser en aquel día. No sé cómo va a ser en aquel día, porque en aquel día lo que vamos a hacer es vivir adorando al Dios Todopoderoso, al Cordero Inmolado, día y noche, por una eternidad. Así que más nos vale que desde hoy vayamos adorando al Señor con libertad y recordando lo que decía el apóstol. ¿Dónde está esa santificación que experimentabais antes? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieses sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ellos eran felices con el evangelio. Obvio, Pablo hablaba de un lenguaje figurado, de que el amor que ellos tenían, especialmente con él, era por el gozo del evangelio que Pablo les había predicado, acerca de la gracia de Cristo Jesús. Ese era el gozo que ellos mostraban, porque no tenían que seguir los rudimentos de la ley, no tenían que hacer esto, no tenían que hacer lo otro, sino que por gracia Pablo les había predicado. No, hombre, es que miren, si ustedes siguen así, van a estar esclavos. Pero Cristo Jesús vino a hacernos libres de esa esclavitud. Entonces ellos reflejan el gozo.
reflejan el gozo de la salvación por medio de la gracia, ¿verdad? Por medio de la gracia, por medio del Evangelio. Gozo que produce la salvación y el estar satisfecho por lo que Jesús hizo por nosotros. Por nosotros. Hermanos, ¿cuántos estamos satisfechos por lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros? Si nosotros estamos satisfechos por lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros, hermanos, estos 66 libros que tenemos aquí en esto, Biblión, Biblia, basta. No tenemos que andar buscando en otro lado, no tenemos que ir buscando palabras, porque esta es la palabra de Dios. Vivimos satisfechos. Si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todos. El salmista lo dijo de esta forma, Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es la acción que tenían los Gálatas, ¿con quién? Con Pablo. Una acción que Pablo la resalta inmensamente porque les dice, miren, ustedes, o sea, me apreciaban tanto que ustedes se podían quedar hasta ciegos por mí. Ustedes me pudieron dar sus miembros por mí, porque ese es el amor. El amar a los demás es el resultado del amar a Dios. Si nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Obviamente vamos a amar a nuestro prójimo. Vamos a amar a nosotros. El amar a los demás es el resultado de amar a Dios. Y el amar a Dios es la ausencia del pecado. El amar a Dios es la ausencia del pecado. Porque alguien que se deleita en el pecado, hermanos, va a vivir amargado toda la vida. Todo le va a caer mal. Van a cantar una alabanza los hermanos, ya van estos, solo gritar, ¿verdad? Porque el pecado puede más que la gracia de Cristo en sus vidas. Pero una vez la gracia de Cristo ha sido derramada en nuestras vidas, amamos a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro semejante, que son los primeros, que son los principales mandamientos, ¿verdad? Decíamos, no sé qué día decíamos que tenemos aproximadamente 613 mandamientos, no recuerdo qué día hablamos, pero hablábamos algo de esto. Decíamos que en los primeros 5 libros de la ley, la Torah o el Bereshit, o pues libros de la ley, encontramos 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, hay una cantidad de mandamientos que son para Dios y otra cantidad que son para nuestros hermanos, ¿verdad? De esos 613 mandamientos se dividieron en ¿cuántos? 10 mandamientos, ¿verdad? También ahí están separados los que son para Dios y los que son para nuestro prójimo. Pero viene Jesús, después de haberse reducido en 10 mandamientos, esos 613 mandamientos, viene Jesús y los redujo ¿en cuánto? En 2. Amarás al Señor tu Dios, número 1, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿verdad? Y el segundo, dijo, es semejante a este. Y a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro hermano, que también es hijo de Dios, es hijo de la salvación de Cristo, como a ti mismo. Bueno, ese es el resumen. Ese es el amor del que Pablo habla que tenían los Gálatas. Ellos amaban a Dios sobre todas las cosas y por lo tanto amaban al prójimo, pero lo habían descuidado. Se habían descuidado. Las corrientes de los judaizantes se los estaban llevando poco a poco. Entonces, ya como que, ¿verdad? Ya no les importaba mucho lo que los mandamientos dijeran, sino que ellos querían tratar de hacer algo más para estar bien con Dios. Entonces Pablo les dice, no, yo estoy alarmado porque ustedes tan pronto os habéis olvidado. Cuando dimos introducción a Gálatas, hace mucho tiempo, algunos años atrás, hablábamos que Pablo decía, estoy asustado, decía, alarmado, que tan pronto os habéis olvidado de lo que les he predicado, les decía. O sea, Pablo fue más duro en el principio, en la introducción de Gálatas, que decía, estoy asustado, alarmado, que tan pronto os habéis olvidado. Tan rápido se olvidaron. Y dijimos, el amar a los demás es el resultado de amar a Dios, y el amar a Dios es el resultado o la ausencia del pecado. El que peca deliberadamente no ama a Dios y por consecuencia
no amará al semejante, lo odiará, le caerá mal. En los ejemplos siempre, en los templos, hermanos, siempre habrán quienes pretendan amar, pero sus corazones están llenos de pecado y odio en contra del prójimo. Siempre habrá alguien, siempre. Y digo en los templos porque ese no pertenece a la iglesia. ¿Sí me explico? Este es un templo. Aquí venimos muchos, pero dentro de esos muchos habrá alguien que pretende amar a Dios, que pretende seguir a Dios, que pretende adorar a Dios, pero que su corazón está lleno de odio, de rencor, que lo que anda haciendo es buscando, ¿verdad? A ver qué es lo que encuentra para acabarse al hermano. ¿Ya viste al hermano? Pero son necesarios que estén aquí. Es necesario que estén aquí. Porque eso es, alguien decía, mira, Dios no está buscando tanto en cambiar al hermano que te cae mal. Más bien, Dios te lo ha puesto ahí para cambiarte a ti. Esto no es cosa que, Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿verdad? Esta es cuestión de que ¿qué Dios quiere enseñarme a mí? Con mi hermano. Quiere mostrarme su bondad, quiere mostrarme que por medio de ellos yo soy amoldado. Por medio de ellos yo soy transformado según la imagen de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Y dijimos, en los templos siempre habrán personas que pretendan. Pero pues estos no son parte de las ovejas. Estos son cabros. Y en aquel día las ovejas van a ir a un lado y los cabros van a ir a otro lado. Y miren, ¿y sabe qué es lo peor del caso? Que muchos de ellos quizás hasta predican. ¿Sí? Muchos de ellos quizás hasta predican. Y eso nos debe de llenar a nosotros hasta cierto punto debe preocuparnos, pero a la vez pedirle a Dios que seamos sabios y que nos dé discernimiento de su palabra. ¿Cómo lo podemos encontrar? A través de la palabra. Muchos de ellos están quizás predicando. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están guiando a un pueblo, tirando, decía el pastor Núñez, cuando hablaba acerca del síndrome, no sé si ustedes escucharon ese mensaje del síndrome de la puerta ancha de la iglesia, ¿verdad? Que entran 10, salen 9, entran 10, salen 9. ¿Pero por qué? Porque no hay palabra. Y el que está predicando no es un siervo, sino que es un cabro. Bueno, bueno, les parafraseo mejor las palabras que dijo Charles Spurgeon. Dijo, llegarán los días en los cuales en las iglesias, en vez de tener pastores apacentando ovejas, tendremos payasos entreteniendo a cabros. Eso lo dijo Charles Spurgeon. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire, quiero que me escuche bien esto, lo que decía el apóstol. También sabéis esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismo. ¿Qué dice hombres amadores de sí mismo? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es prácticamente el problema que tenían los Gálatas. Es prácticamente el problema que tenían los Gálatas. Se estaban dejando influenciar. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche bien la palabra, peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Mire el listado que hacen. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, vea, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué les decía al principio? Habrán cabros en los púlpitos, ¿verdad?
Dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? A estos, corre hermano, a estos evita, dice Pablo. Corra. Fíjese que a mí me llama mucho la atención esto, porque usualmente, y en nuestro lenguaje, normalmente le decimos días peligrosos cuando vemos guerra. Póngase a pensar un momento. Decimos, es que estamos viviendo los últimos días. ¿Por qué estamos viviendo los últimos días según usted? Porque hay hambre, ¿verdad? Porque hay guerra, porque hay destrucción. Pero Pablo a eso no le llama días peligrosos. Es más, Pablo dice que es necesario que pasemos por esos días. Es necesario que por medio de todas estas pruebas nosotros seamos purificados. Nuestra fe. Pablo le llama peligrosos a todo el listado que da aquí. ¿Cuál es el listado que da aquí? Vuelvo y se lo leo. Mire, si usted quiere buscarlo. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 al 5. También sabéis esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vea, dice tiempos peligrosos. Y ahora comienza a hacer una lista. Porque habrán hombres amadores de sí mismo. Aquí, mire, porque habrán hombres amadores de sí mismo. Eso generaliza todo el listado que hace Pablo. Eso generaliza al hombre amador de sí mismo, generaliza todo el listado que hace Pablo. Y dice, ávaros, el hombre amador, ¿cómo se dice? Que ama las cosas, ama su mismo ego, quiere satisfacer su ego. Ávaros, vanagloriosos, ¿verdad? Aquellos que se exhiben, cuánta gente los sigue, pero no por predicar el evangelio, sino porque quiere ser popular. Vanagloriosos, mire, soberbios. Es que lo que yo digo, eso es lo que la palabra quiere decir. Soberbios, blasfemos. ¿Blasfemos en qué aspecto? Mienten. Desobedientes a los padres. ¿Qué les importan los consejos? Ingratos, vividores de los demás, que no les importa que aquel que tiene poco y se lo piden todo. Mire, venga, pacte, haga esto, entregue. Por ahí escuché una noticia o vi algo que había un pastor diciendo que quería que los miembros le entregaran el cheque que el presidente les había mandado. Sí, que Donald Trump les había mandado. Que quería que se los diera. Porque la iglesia estaba pasando por una crisis. La iglesia no estaba pasando la iglesia ha sido fortalecida en los hogares. Ellos estaban sufriendo que no tenían que comer, ¿verdad? Mire, ingratos, que no van a tener piedad de las ovejas. Impíos, cabros, que realmente no tienen la salvación de Dios en sus vidas. Impíos. Mira la lista. Sin afecto natural. O sea, homosexuales. Por ahí andan otros también que pastores que se casaron y que dicen que el amor de Dios, hermano, mire, sin afecto natural. Estos son los días peligrosos de los que habla Pablo. No porque hay una guerra. Si por medio de una guerra un cristiano pierde la vida, él no perdió la vida. Simplemente pasó de muerte a vida. Ha ganado, ha triunfado. Y ya no va a estar sufriendo más. Está con Cristo Jesús. Eso no es pérdida, esa es ganancia para un cristiano. Bueno, dice sin afecto natural, implacables. O sea, ese deseo que tienen es insaciable. Es insaciable. Calumniadores. Andan buscando. Es que yo predico mejor que el otro, ¿verdad? Es que este lo hace, mira cómo lo hace. Eso no es así. Calumniadores, andan criticando. Intemperantes, son bravos, ¿verdad? Son enojados, ¿verdad? Acérquese usted a decirle, mire hermano, y no cree que eso es lo que yo digo. Se cree en Pedro, ¿verdad? Cuando le quitó la oreja a Malco. Enojados, intemperantes,
crueles, crueles, aborrecedores de lo bueno. No les importa no les importa el evangelio. No les importa. Miren, hermanos, ¿cuántas iglesias? Y perdónenme por la palabra, porque no debería llamarse iglesia, pero ¿cuántas personas, cuántos líderes hoy han estado tan desesperados porque se abran las puertas de los templos, pero no por edificar a la iglesia, no porque la iglesia sea edificada con la palabra? ¿Sabe para qué? Para que la gente venga y comience a dar nuevamente. Para eso, por eso que están desesperados. No para que sea Dios hablando a la iglesia, edificando a la iglesia, es más, edificándose ellos mismos con la palabra. Ese es lo de menos para ellos. Eso es lo de menos para ellos. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Dice, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Dice que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y al final termina diciendo Pablo, de estos tienen que huir. De estos. Y aquellos que nos están escuchando, hermanos, aquellos que nos escuchan y que están siempre pendientes de la palabra, aquí de seguidores, de esos tienen que huir. Dejen de escucharlos y comience a edificarse con la palabra. Hermanos, mire, decía alguien, el problema es que hay muchos cristianos que están acostumbrados a no cocinar su propia comida, sino que andan, y decir, hermano, sino que andan brincando de McDonald's a Burger King, andan de todos lados, ¿verdad? Alguien que ya, hermanos, qué bueno es que usted pueda cocinar su propia comida espiritual en casa, para que nadie lo engañe. Para que nadie lo engañe. Siéntese un momento. Lea la palabra. Escudriñe la palabra. Dios a través de la palabra nos mandó a escudriñar la palabra. Escudriñar las escrituras. Porque a nosotros, nos parece que en ellas tenéis vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio. Ahí vamos a encontrar. Ahí nos vamos a edificar. Y dice, a estos pueden evitar ustedes. Note que el apóstol no dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hambre, terremotos, guerra y etcétera. Él está diciendo que habrán tiempos peligrosos porque habrán engañadores, habrán alguien que querrá llevarte, arrastrarte con ellos para que dejes de predicar o para que dejes de estar donde se predica la palabra de verdad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Y ese es el mensaje que Dios quiere darnos a entendernos a nosotros ahora. Hermanos, evitemos a todos estos hombres. Evitémoslos. Pablo lo está diciendo. No los escuchen, no los escuchemos. Hace un tiempo miraba un video de alguien este predicador que dijo, miren, ¿saben por qué Pablo no recibió sanidad de lo que le había pedido a Dios? Dice, porque le faltó la fe. Hermano, por favor, que el apóstol Pablo le faltó fe, que por eso no recibió sanidad. Pero todo este tiempo él ha estado guardado y no ha salido a predicar para que sea Dios quien sane a los del COVID-19. Entonces también a él le faltó la fe. Y a los que le paga para que hagan el show ahí enfrente también les faltó la fe. Pablo dijo, le clamaba a Dios 3 veces y solamente escuchó una voz que le dijo, o Dios le habló, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona exactamente en esta debilidad de la que estamos hablando que el apóstol tenía. El poder de Dios se iba a perfeccionar en la debilidad del apóstol Pablo, mis amables hermanos. El poder de Dios se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Que nos baste su gracia para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Que nos baste y que vivamos gozosos. Que vivamos gozosos por lo que Él ya hizo. Él habla específicamente del peligro del alma, Pablo. Miren,
se lo pueden arrastrar y pueden perder su alma. Pablo, él habla específicamente del peligro del alma. Y a estos quiere que nosotros evitemos, porque estos están arrastrando a muchos al infierno y ellos ya tienen su pago. Ellos ya tienen su pago. Y usted me puede decir, hermano, ¿cómo yo sé que ellos ya tienen su pago? ¿Quiere irse conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15? Mire lo que dice. Y con esto vamos a ir aterrizando. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por cada cosa que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Son buenas las obras que todos estos realizan? Son malas. Y por medio de estas malas obras van a ser juzgados y ya tienen su paga. Estos van a ser lanzados al lago de fuego. Créamelo. Van a ser lanzados al lago de fuego. Romanos 3, 21 al 26. El amor que Dios muestra es por su propia gloria, la justicia es por su medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, dice el apóstol, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto lo habían olvidado los Gálatas. Lo habían olvidado. Y querían regresar nuevamente. Bueno, dice el apóstol, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dijimos, Dios exhibió su gracia, su amor en Cristo Jesús, publicándolo en la cruz del Calvario. Públicamente lo exhibe. Para que todo ojo, para que todo hombre, para que toda mujer pueda ver cuán gran amor tiene Dios para sus hijos. Que no escatimó Cristo ser igual a Dios, dejó todo, bajó, tomó condición de hombre para subir a la cruz en la cual usted y yo debíamos subir. No escatimó ser igual a Dios. Entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, mire, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en estos versículos. En el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo, Nuevo Testamento, ¿verdad?, la justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Versículo 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados de quiénes y cuándo. Los que murieron antes. Bueno, podemos mencionar a bastantes. Los más conocidos, Abraham, Isaac. Él pasó por alto los pecados. En pocas palabras, yo siempre digo, esos pecados a estas personas Dios los perdonó, así como al crédito, ¿verdad? Los perdonó, pero aún está la deuda. Los cubrió, pero aún estaba la deuda. ¿Cuándo se vino a cancelar esa deuda? Cuando Cristo Jesús murió.
Entonces Dios pasó por alto estos pecados, pero la deuda estaba, no se había cancelado. La deuda se cancela cuando el mismo Dios exhibe a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí cuando Jesús dijo, consumado es, los pecados pasados y los pecados del hoy, nuestros. Fue cancelado todo, saldado, tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Hermanos, eso lo estaban perdiendo los Gálatas. Eso muchas veces nosotros lo opacamos. Lo estaban perdiendo. Y Pablo les vuelve y les recuerda. Y hoy la palabra de Dios vuelve y nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido salvados solamente por Cristo Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Eso debe provocar gozo en nosotros. Eso debe provocar amor a nuestro prójimo, porque Él nos amó a nosotros. Y como Él nos amó a nosotros, ¿qué es lo que debemos demostrar con nuestro prójimo? Amor, así como los Gálatas lo habían hecho con Pablo. Ellos estaban tan gozosos, tan alegres, porque habían sido justificados, habían sido salvados, que lo demostraban, pero abiertamente con Pablo. Con la mira de manifestar en estos tiempos su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica en aquel al que es de la fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, Dios mandó a su Hijo al mundo con un solo propósito, y este es que Cristo glorifique al Padre con su perfecta obediencia. Con su perfecta obediencia, teniendo en cuenta que el resultado de esta perfección, de esta perfecta obediencia, traería como regalo precioso de la iglesia entregada a Cristo Jesús. Miren, el objetivo principal de Cristo Jesús era en sí deleitar al Padre. Deleitar al Padre. No es directamente amarnos a nosotros. El objetivo principal de Jesús es deleitar y obedecer al Padre todo lo que el Padre le había mandado hacer. Y como resultado de esa obediencia perfecta, Cristo Jesús recibe lo que el Padre le ha entregado. ¿A quién le ha entregado el Padre? A nosotros, su iglesia. El que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús. Porque ¿quién lo ha enviado? El Padre. El Padre lo ha enviado. Entonces, hermanos, esa obediencia perfecta de Cristo Jesús glorificó a cada uno de nosotros. Nos salvó, nos perdonó. Que glorifique al Padre a través de la glorificación del Hijo. Al Padre, el Padre puede perdonar los pecados de la humanidad. Esta es la forma correcta de ver reflejado el amor de Dios por sus hijos. El amor de Dios por sus hijos, a través de la obediencia impecable de Cristo Jesús. A través de la obediencia impecable de Cristo Jesús. Si este amor ha sido dado a cada uno de nosotros, pues el resultado tiene que ser el amar como Cristo nos amó. Quiero poner un ejemplo para cuando Jesús estaba hablando acerca del matrimonio, acerca de los maridos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, ¿verdad?, se entregó y amó. Pero no solamente eso, sino que nosotros no solamente tenemos que amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, sino que también tenemos que amar a nuestro prójimo también como Cristo amó a sus hijos, como Cristo nos amó. Un amor implacable, un amor sin interés, un amor sin condición, un amor en el cual solamente lo podemos encontrar en Dios. Solamente en Él. Si fuera por nuestros propios esfuerzos, si fuera por nuestros propios méritos, si dependiera todo de nosotros, nosotros condicionaríamos todo. No, es que si haces esto, entonces sí, ¿verdad? No, o es que si haces lo otro, entonces sí. Es que si me saludas, entonces, es que si haces lo otro. Pero Cristo no hizo así. Imagínese usted que Cristo nos hubiese amado de esa manera. ¿Cómo estaríamos nosotros?
perdidos. Cristo nos amó sin condición. Dio su vida en rescate sin condición. No puso condiciones. De eso es lo que habla el apóstol Pablo. Que estemos dispuestos, inclusive, hasta perder nuestra propia vida por nuestros hermanos. En el Antiguo Testamento habla de dos hombres que se amaron como hermanos. ¿Se acuerdan de Jonathan y David? Que dice la palabra que tanto era el amor de ellos, que inclusive estaban dispuestos, tanto era que podían llegar hasta la muerte el uno por el otro. Así debemos amarnos como Cristo nos amó. Debemos amarnos como Cristo nos amó. Si ese amor ha sido dado a cada uno de nosotros, ¿cuántos hemos sido amados por el Señor aquí? Ahora, pero aquí viene la contraparte. Al que Dios ama también. ¿Y cómo nos disciplina Dios? ¿Cómo nos castiga Dios? Digo castigo porque normalmente es el lenguaje que nosotros usamos, ¿verdad? ¿Cómo nos disciplina Dios? Quitándonos lo que más amamos, que nos estorba para glorificar su nombre, puliéndonos con el carácter que más nos gusta exhibir, dejándonos en vergüenza muchas veces, pero ¿y vos que no sos cristiano? ¿Verdad? Es verdad. De esa forma nos disciplina Dios. Pero ¿y vos que no vas a seguidores? Sí, pero es que me sacás el indio, ¿verdad? Hermanos, debemos amarnos. El asunto no es un trato directo entre usted y Dios. El plan está formado entre el Padre y el Hijo. Y al tener un resultado perfecto entre el Padre y el Hijo, entonces somos un regalo entregado en las manos de Cristo Jesús. Este no es un plan que usted y yo armamos para llegar a la reconciliación con el Padre. No. Mira, vamos a hacer esto para que el Padre nos acepte. No. Este es un trato entre Cristo Jesús, el Hijo de Dios y Dios. Un plan soberano, armado perfectamente antes que el tiempo comenzara a correr. Se armó ese plan, se ejecutó entre ellos dos se ejecutó. Y como resultado de esa obediencia perfecta, de ese cumplimiento, de ese sello, ¿verdad? Que se selló en la cruz del Calvario, como resultado tuvimos nosotros la entrada hacia el trono celestial. Como ese resultado, ellos armaron todo. Mire, Dios hace el cuadro perfecto, y sale del cuadro para ejecutarlo y para ver cómo va caminando todo. Pero todo está orquestado por Él mismo. Todo. No hay nada que se le escape de sus manos. No hay nada que se le olvide. No hay nada que pase por alto. Es más, dice, aquel Dios no pasará por alto al impío. Tampoco pasará por alto las buenas obras que hemos hecho usted y yo en su reino. Créame. Ahora, no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer buenas obras para ser salvos. No ese es el tema. El tema es que nosotros hemos sido salvos para buenas obras. Y si somos salvos, entonces debemos hacer buenas obras, debemos amar, debemos corregir, debemos instruir, debemos glorificar su nombre todo el tiempo a través de esto, a través de cantar, a través de predicar, a través de amar a nuestro prójimo, a través de corregir a nuestro prójimo. Esas son las buenas obras que hacemos una vez hemos sido salvados. Y de todo eso Dios no pasará por alto. ¿Por qué digo que no pasará por alto? Bueno, la Biblia dice que en aquel día inclusive las lágrimas van a ser enjugadas. Entonces si un día por predicar el Evangelio, por predicar el Evangelio nos maltratan y hemos llegado a punto de llorar, bueno, esas lágrimas van a ser enjugadas en aquel día.
Eso es lo que dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Lo dice la Biblia. ¿Lo creemos o no? Eso es lo que dice la Biblia, ese es lo que tenemos. Y ese es el Dios a quien predicamos. Ese es el Dios a quien amamos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien Pablo les predica a los Gálatas. Hermanos, termino con esto. Dije que este no es asunto nuestro. Este es un asunto entre Cristo y Dios, y como resultado somos nosotros en el reino celestial. ¿Cuántos estamos felices por eso? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este privilegio que nos das de exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Te pedimos, Cristo Jesús, que siempre tu nombre sea exaltado, que siempre nuestras acciones glorifiquen tu nombre, independientemente de nuestro estado de ánimo, que tu nombre sea glorificado siempre. Te lo pedimos. Padre, una vez oramos por el siguiente domingo, en el cual estaremos reabriendo las puertas de este templo. Aquellos hermanos que van a venir, Padre, cuídalos, guárdelos, que sea usted, Dios mío, protegiéndolos. Y ponles deseos a los que están un poco apagados. Dales ánimos, porque tú eres quien pones el querer como el hacer, y es por tu propia voluntad. Señor, así también los hermanos que estamos aquí, gracias por ellos, cuídalos, gracias por el deseo que ellos tienen del servicio. Te lo pedimos encarecidamente. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos lleves en paz, en amor y en santidad a nuestros hogares, y que podamos descansar, como decía el salmista. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, del martes, y ahora sí, ya oficialmente el domingo. No se quieren ir. Dios les bendiga a todos.